Bien, y ya estamos con nuestro próximo invitado, un invitado internacional, amigo de varias batallas, hay que decirlo también, Juan Pablo Chamón, director ejecutivo del Centro de Estudios Libera en Bolivia de La Paz. ¿Qué tal, Juan Pablo? Bienvenido. Y está con nosotros en el estudio, más sí, no, aquí en vivo, en directo. Así es, imagínate. Los que nos siguen en streaming pueden verlo, Gran regalo estar con ustedes, José Francisco, Mara. La verdad es que es un placer estar acá. Los escucho eventualmente, he visto que grandes amigos siempre aparecen en este espacio y la verdad es que compartimos la lucha. Estamos en lo mismo y muchas veces compartimos el dolor, pero sobre todo la esperanza. Y creo que es importante que también hablemos un poco de eso. Así es. Bueno, cuéntanos un poco cuál es la situación boliviana en particular. Nosotros nos llega un poco de las consecuencias de una frontera común. Hay un gobierno, al menos el gobierno chileno, tiene afinidad ideológica con el gobierno boliviano, a tal punto que voluntariamente cuando ingresa alguien irregularmente por la frontera desde Bolivia, si es que no es boliviano, nosotros no lo reconducimos, es decir, no lo devolvemos por decisión propia. Ni siquiera hemos preguntado a Bolivia si es que les parece bien o mal que lo reconduzcamos. Pero sé que Bolivia vive una situación política particular. Si tuvieras que hacer un diagnóstico, explicarle a gente que quizás no está tan informada al respecto, ¿cómo describirías la situación en particular? Justo cuando venía hacia acá pensaba un poco, ¿no? Yo tengo 32 años, prácticamente 20 años de esos he vivido en socialismo, con el movimiento al socialismo en el poder. Y hoy podría decir que los resultados de esto son, primero, una destrucción institucional muy clara. Es decir, no existe Estado de Derecho, no existen claros límites de la propiedad privada. Aquellos que tienen la intención de emprender o iniciar una empresa, lastimosamente tienen demasiados problemas. Han ahuyentado casi completamente a la inversión extranjera. Estamos en un ambiente en el que, además de existir persecución política, lastimosamente estamos ante una grave crisis económica. Entonces, en general, en Bolivia se está dando la receta perfecta de la destrucción de los países. Hemos hablado mucho y creo que compartimos todos en nuestro trabajo del día a día de explicar que el socialismo no funciona. Y a veces está al lado de la frontera, como en este caso sucede con Chile. Y este es un ejemplo que vale la pena observar. No solamente porque está mostrando cuáles son las consecuencias lógicas de la implementación de estas malas ideas, sino también porque eso tiene resultados aquí que son directos. Las amenazas a la seguridad que, por ejemplo, existen hoy en Chile, tienen mucha relación con la impunidad con la que grupos criminales operan en Bolivia. Muchas de las situaciones que pasan entre nuestras fronteras después terminan teniendo consecuencias graves y lógicas que terminan siendo noticia acá. ¿Cuántas veces y alguna vez, hoy nos acordábamos en una conversación que teníamos antes de, por ejemplo, la noticia del presidente boliviano regalando a los movimientos sociales que pertenecen a su partido autos robados en Chile? Dígame que eso que no tiene relación con lo que está pasando hoy en la política chilena. Entonces, en general, el resumen de la situación en Bolivia es la aplicación de malas ideas que llevan a la destrucción de un país y que lastimosamente empiezan a tener un efecto contagio alrededor. Oye, Juan Pablo, ¿cómo esta situación la vive la ciudadanía boliviana? Porque al final, en general, el socialismo siempre parte, en Latinoamérica ha sido bien destacado que entra a través de mecanismos democráticos, pero a partir de eso empieza a hacer transformaciones institucionales para ir apernándose cada vez más en el poder, mayores contrataciones y así ir en el fondo conquistando el Estado completo para poder ser inamovible. ¿Cómo ha sido este proceso y cómo la ciudadanía, o cómo ves tú el Estado democrático en el cual la ciudadanía tiene alguna posibilidad de salir de ahí? La salud de la democracia en Bolivia es extremadamente grave, ¿no? Están empezando a suceder cosas que no son para nada comunes. En primer lugar, vimos cómo la persecución política fue en contra de la expresidente constitucional Yanine Áñez, lo que terminó haciendo de que el Estado la secuestre y hoy la tenga en una cárcel en la ciudad de La Paz,
sin ningún tipo de garantías legales, constitucionales, a cualquier presidente bajo los parámetros de la misma Constitución que este gobierno ha aprobado, ella debería estar siendo procesada bajo un juicio político. Y eso no ha sucedido, a ella la están procesando penalmente. Y eso ha repercutido en muchos otros lugares con persecución política a distintas personas que se encuentran en la esfera de la oposición. Ya sean de un ámbito más de centro izquierda, centro derecha, no importa. Eso no importa tanto. Por otro lado, la aplicación de una mala constitución, que hubo el intento de hacer una copia fiel en este país, una copia fiel de la constitución boliviana en este país, ha llevado a que las instituciones no funcionen para nada. Podríamos hablar horas de si la plurinacionalidad es una buena idea o no es una buena idea, pero en general lo que nosotros deberíamos observar es cuáles son los resultados de una aplicación de una constitución de este tipo. Y eso ha llevado a que la salud de la democracia, como te decía en un principio, esté muy mal. Ahora, hay una mezcla de desesperanza de que las cosas no van a cambiar, de que es muy difícil cambiar la situación institucional de Bolivia hoy bajo los métodos democráticos, porque, por ejemplo, en el año 2025 tenemos elecciones, pero efectivamente no sabemos si aquellos que quieren participar van a poder hacerlo libremente o no. No tenemos certezas de que el padrón electoral esté limpio, por lo tanto no sabemos cuáles van a ser, quiénes van a ir a votar. Y por otro lado, tampoco tenemos garantías de que aquellos que van a contar los votos lo van a hacer bien. Entonces, esto viene de la mano de una situación muy similar, por ejemplo, a la nicaragüense. Por ahí Bolivia, en términos económicos, no ha llegado a tocar fondo como Venezuela en un determinado momento, aunque está en camino a eso. Pero sí, esa desesperanza se mezcla también con una oportunidad que, por ejemplo, Bolivia tiene hoy, que es la que nosotros hemos estado trabajando, que es la de un bono demográfico. Hoy, como nunca antes, Bolivia tiene más jóvenes que en toda su historia. Y eso puede terminar siendo una oportunidad, porque al final, cuando un joven tiene acceso al celular, quiere mundo. No quiere encerrarse en lo mismo de siempre. Y ahí, por ahí hay algo de esperanza para la situación que hoy vivimos. Y además, algo que me parece importante recalcar, que no es menor en esto, es que Bolivia hace muy malos amigos. Los amigos de Bolivia son Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán, China, etcétera, etcétera. Bueno, nosotras estamos como parecidos, estamos haciendo amistades más o menos similares. Sí, pero hay una situación particular. Yo fui a Bolivia, a Santa Cruz en particular el año pasado, y veía en las noticias, entre otras cosas, que el gobernador de Santa Cruz, que tuvo un rol importante en las manifestaciones contra Evo Morales, estaba en la cárcel. O sea, el gobernador en ejercicio estaba en la cárcel. ¿Cómo se está dando esa dinámica de directamente encarcelar a los que son parte de la oposición? O al menos perseguirlos judicialmente. Es muy buena pregunta, porque en Bolivia existe un modelo de persecución que se ha adoptado, por ejemplo, del venezolano. Y esto siempre viene bajo la mano de la acusación de las mismas cosas, ¿no? Asociación delictuosa, instigación pública a delinquir, daño y deterioro de bienes del Estado, y en los casos más graves de la ampliación de la investigación y la acusación en términos de terrorismo. Entonces, si uno es terrorista a ojos de la Fiscalía de Bolivia, lógicamente es una amenaza para la seguridad nacional, y eso habilita a que los mecanismos de seguridad del Estado puedan secuestrar a cualquier persona que ellos vean conveniente. Claro. Es lógico cuando vemos en un país como Chile que el terrorismo está actuando, de que esto tenga que ser así, pero no tiene ningún sentido cuando se aplican estas lógicas a los opositores políticos. El gobernador más importante, probablemente la figura más importante de las protestas del año 2019, preso, acusado de golpe de Estado. Que un golpe de Estado que no ha existido, un
Un golpe de Estado que ha encontrado mucho cobijo aquí, por ejemplo, en las redes del Partido Comunista y distintos espacios que han empezado a denunciar de que lo que estaba sucediendo en Bolivia era un golpe de Estado en contra de Evo Morales, porque la agenda es exactamente la misma. Lo que ellos están defendiendo es eso, ¿no? La toma del poder mediante instituciones democráticas con la finalidad de también proteger a los amigos, ya sea para perpetuar que eso no lo sé. Eso lo dice también la realidad, eso se ve en las calles y eso se ve con distintas situaciones que pasan hoy en día porque hoy están en el poder y eso también hay que decirlo. Pero esto termina repercutiendo en muchos espacios porque dentro del ámbito institucional boliviano la justicia no funciona, ha sido completamente cooptada por el gobierno y empieza a utilizarla como un mecanismo más de persecución. Está pasando en el Brasil hoy también. Ha pasado en Venezuela en el pasado y continúa sucediendo con varios amigos que tenemos en común. Sí. Pasa en Nicaragua, pasa en distintos lugares. La justicia es una herramienta más al servicio del poder con el fin de acallar las voces libres en un país. Oye, es que diste un punto súper interesante que yo creo que para nosotros es algo que tenemos que resguardar, que tiene que ver con la resignificación del lenguaje, con la finalidad de aterrorizar desde una perspectiva judicial a los opositores. Sí. Que lo estamos viendo con porque siempre utilizamos mucho el ejemplo de Venezuela, que hoy día lo que está ocurriendo es que el gobierno venezolano está instaurando estos conceptos de el fascismo, el conservadurismo y los pone como terroristas o enemigos de la patria, y con eso justifica el encerrar opositores políticos y en el fondo hacer un totalitarismo completo. Pero también efectivamente tú dices que esto mismo está ocurriendo en Bolivia. Sí. Y todo esto parte con cosas tan sencillas como empezar a hacer definiciones del lenguaje a la conveniencia del partido que está en el poder, con tal de denominar al opositor como un ente históricamente terrorista, como nazi, fascista o... Una amenaza a la patria, claro. Cualquier cuestión que pueda darles a ellos la supuesta legalidad de encarcelarlo o en su defecto extorsionarlo. Mira. Extorsionarlo hasta dejarlo sin dinero. Que eso está pasando con mucha gente. Claro, entonces ahí la democracia queda completamente debilitada. Y aquí lo importante es entender de que cuando la izquierda toma el poder con el fin de debilitar las instituciones, no lo hace simplemente por una cuestión de no saber manejarlas, sino en general lo hace a propósito. Porque mientras más débiles sean las instituciones, menos van a poder actuar en contra de aquellos que quieren aprovecharse del poder. La toma de las instituciones y la permanencia, por ejemplo, de largos periodos de tiempo en el poder no es consecuencia simplemente de que la gente no supo cómo votar. Es cierto que ellos tienen gran capacidad de convencer a la gente de que vote por ellos, de que pueden crear narrativas que los van a seducir, etcétera, etcétera. Ahí habrá que hacer una autocrítica de larga data a todos nosotros. También es cierto que ellos se unen más fácilmente que quienes estamos del otro lado y estamos intentando sostener las instituciones. Pero lo cierto es que cuando ellos permiten que se destruyan espacios que son claves para la convivencia social, son realizados a propósito, con la finalidad de generar una erosión, una destrucción de estas mismas instituciones, de que las reglas del juego no funcionen, para después servirse de ellas. Bueno, muy interesante la conversación con Juan Pablo Chamorro. Yo sé que nos tenemos que ir luego al tiro, pero súper breve. A ver, sí. ¿Dónde está la esperanza junto con Libera Bolivia? Ese como trabajo rap que hacen ustedes para que la gente los conozca. Hoy estamos planteando algo que es muy importante. Se llama el acuerdo generacional, que es un acuerdo de 3 puntos que está buscando plantear en nuestra agenda pública cuáles son las ideas que los jóvenes quieren defender. Y eso viene de la mano de queremos más libertad, queremos poder gozar del fruto de nuestro trabajo, queremos poder expresar lo que pensamos libremente y queremos tener un país más próspero, justo y solidario. Y en eso estamos. Mientras estemos vivos va a haber esperanza.
no tengo ninguna duda. Genial, Muy extraordinario. bien. Juan Pablo Chamón, director ejecutivo de Libera Bolivia.